Buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Nayeli Bueno, al doctor Meléndez por su atenta invitación. Y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de otro tema interesante que es la gastroparesia y que puede limitar mucho la calidad de vida de nuestros pacientes y además ponerlo en grave riesgo de complicaciones asociadas a la desnutrición, porque esto puede ser tan severo que en ocasiones pues no pueden tolerar absolutamente la vía oral. Recordemos un poquito acerca de la fisiología de la peristalsis en cámara gástrica. Recuerden ustedes que tenemos una región que, al igual que el corazón, el estómago tiene un marcapaso. Este marcapaso básicamente está constituido por células intersticiales de Cajal y se localiza en la unión del fondo y el cuerpo sobre la curvatura mayor, que es esta región azulita que vemos aquí. ¿Qué función tiene ese marcapaso? Bueno, básicamente produce estímulos eléctricos a través de la formación de ondas lentas que tienen una periodicidad de cada 20 segundos, por lo tanto forman ciclos en un minuto vamos a tener 3 de estas ondas. Ese estímulo debe propagarse y de las células de Cajal a través de las uniones intercelulares se comunica con las células musculares lisas, como vemos acá en este esquema ya a nivel más microscópico. Estas células por uniones intercelulares tienen comunicación con el músculo liso del estómago y este músculo liso, una vez que recibe este estímulo de la onda lenta producida por la célula intersticial de Cajal, pues va a llevar a cabo por la despolarización, activación de canales tipo L dependientes de calcio y esto le va a permitir a esta célula contraerse. Y esa contracción pues va a tener como finalidad propulsar el bolo hasta pues poder franquear el píloro. De tal suerte que sabemos que hay causas mecánicas que pueden ocasionar retención del alimento en cámara gástrica y eso es importante descartarlo en aquellos pacientes que tengan síntomas de deterioro en el vaciamiento gástrico. Entonces, de primera intención siempre debemos descartar procesos obstructivos y cuando los hemos descartado, entonces sí podemos decir que estamos ante una gastroparesia. ¿Qué cosa es entonces la gastroparesia? Es un síndrome, tiene muchas causas y etiologías muy diversas que pueden darnos este cuadro clínico, entonces es un síndrome que se caracteriza por el retardo objetivo en el vaciamiento gástrico en ausencia de una obstrucción mecánica. Por eso tenemos que echar mano de estudios para demostrar que no hay obstrucción mecánica. Y es objetivo porque en las diapositivas que les mostraré más adelante podemos ver que podemos medir qué tanto se retiene de ese contenido de alimento en el estómago. Ya veíamos que pues prácticamente dentro de la fisiología de la peristalsis a nivel gástrico, pues tenemos una estrecha relación entre el sistema neurológico y la parte muscular. Entonces, ¿qué ocurre en los pacientes con gastroparesia? Bueno, pues se debe esto principalmente a una disfunción neuromuscular y algo muy importante es que los pacientes con gastroparesia van a tener un curso crónico. ¿Cómo van a llegar al consultorio? ¿Qué síntomas van a presentar? Bueno, son pacientes que básicamente se quejan de saciedad temprana, es decir, con bocados muy pequeños se sienten satisfechos, a diferencia de lo que consumían con anterioridad, se sienten con plenitud postprandial en forma temprana, pueden también presentar náusea, vómito, dolor que predomina sobre todo en epigastrio y pueden cursar con distensión. Dependiendo de la severidad de estos síntomas, hay pacientes que llegan pues prácticamente a consumir alimento y todo, pues presentar náusea, vómito y no tolerar alimento, de ahí que la pérdida de peso cuando los síntomas son de moderados a severos, pues es una complicación importante. Aquí en estas curvas podemos ver cómo se comporta un sujeto con gastroparesia en comparación de un paciente o de un sujeto sano que vacía normalmente. Entonces, vemos esta primera línea que nos muestra cómo se vacían los líquidos. En una persona en un estómago normal, los líquidos vacían rápidamente y al cabo de 2 horas prácticamente ya no debe haber líquido en ese estómago.
Cuando tenemos un contenido de sólidos homogeneizados en líquidos, que es como habitualmente comemos, tomamos una comida, bebemos líquido a la par y esos sólidos se van a mezclar con los nutrientes líquidos, más o menos tardamos alrededor de 3 horas para vaciar ese contenido y en el vaciamiento propiamente de sólidos, vean que tiene una meseta y porque esto se le llama fase retardada, que ocupa las primeras horas, pero al cabo del tiempo, en 4 horas, prácticamente ese estómago debe estar vacío. A diferencia, vean aquí lo que ocurre en los pacientes con gastroparesia, que prácticamente no vacían nada en las primeras horas y al cabo del tiempo comienzan a vaciar, pero esto lo hacen de forma mucho más lenta y después de 4 horas todavía tienen un contenido importante de alimento en el estómago. Les decía yo que dentro de la definición se dice que es objetivo porque podemos medir el vaciamiento. Uno de los estudios que nos son de mayor utilidad pues son las gammagrafías o centellografías de vaciamiento gástrico. Se prefiere de fase sólido porque en etapas muy tempranas, voy a regresar brevemente a esta gráfica, vean cómo los líquidos es lo primero que vacía. Entonces, pacientes con gastroparesia en fases tempranas, si nosotros hacemos la prueba con líquidos, pueden no tener compromiso y no quiere decir que no estén enfermos. Entonces, los sólidos son los que nos proporcionan o tardan más en vaciar e incluso en pacientes con afecciones leves o muy tempranas de gastroparesia podemos ya detectar algunos cambios. Entonces, lo que se hace aquí es se le da al paciente comida radiomarcada, generalmente se utiliza Tecnesio 99, se prepara un sándwich de huevo con jamón, se les da un vaso de leche, eso va marcado con el Tecnesio, ellos lo ingieren y se le van tomando diferentes proyecciones a diferentes tiempos, ¿no? A 1 hora, 2 horas, hasta llegar a las 4 horas. En sujetos sanos veíamos que la curva inicial, bueno, los primeros 45 minutos vaciamos apenas el 15% y posteriormente viene esa fase lineal prolongada. Al cabo de 2 horas deberíamos ya vaciar por lo menos el 60% del contenido de cámara gástrica y al cabo de 4 horas prácticamente más de 95% o el 100% del alimento ya debe haber vaciado. Un sujeto con gastroparesia, pues esto se enlentece, entonces ellos retienen el alimento más de 90% en la primera hora, más de 60% a las 2 horas y más de 10% a las 4 horas definen la enfermedad. Son estudios, la verdad, muy bonitos porque nos permiten diferenciar entre aquellos que tienen un vaciamiento normal de aquellos que tienen un vaciamiento lento, como son los pacientes con gastroparesia y algunos otros trastornos que serían lo contrario a la gastroparesia, como aquellos que vacían rápidamente el contenido. Entonces, esto es lo que ocurre en los pacientes con gastroparesia. ¿Y qué causas van a ser las que pueden hacer que una persona tenga gastroparesia? Vean que la lista es muy amplia, hay muchas cosas que tenemos que investigar en nuestros pacientes porque todo esto que les enlisto aquí puede ser causa de gastroparesia. Sin embargo, las 3 causas más comunes son las que están acá arriba en azul. La número 1 es idiopática, que más o menos corresponde al 36% de los casos de gastroparesia, pues son idiopáticos, es decir, no tienen una causa secundaria que lo explique. Le sigue la diabetes mellitus, principalmente los diabéticos tipo 1 son los que tienen mayor riesgo o mayor propensión a desarrollar gastroparesia y también posterior a un evento quirúrgico se puede presentar gastroparesia. ¿Qué tipo de cirugías? Principalmente las que involucran resección gástrica, puede ser parcial o asociado a vagotomía. Se ha visto ahora que la cirugía bariátrica pues ha cobrado auge, que también posterior a la cirugía bariátrica podrían presentarse casos de gastroparesia o dentro del tratamiento del reflujo, los procedimientos quirúrgicos antirreflujo como las funduplicaturas de Nissen, por ejemplo, pues también pueden complicar con gastroparesia. Entonces, aunque la lista es amplia,
pues estas tres son las más comunes que pueden detonar en gastroparesia. No debemos olvidar también que es muy importante preguntarle a los pacientes si toman medicamentos, porque aquí les muestro una lista de algunos medicamentos que se han demostrado pueden asociarse con gastroparesia. Entonces, siempre es importante en el interrogatorio indagar si nuestro paciente está tomando algún medicamento y bueno, algunos de ellos podrían explicar la presencia de gastroparesia. Ahora, ¿qué complicaciones vamos a tener en estos pacientes? Principalmente van encaminadas estas complicaciones a la malnutrición, porque a mayor severidad de los síntomas, pues los pacientes van teniendo mayor náusea, mayor vómito, no toleran la vía oral y al final se ve comprometida su ingesta calórica y de nutrientes y de esta manera pues son pacientes que pueden cursar con malnutrición como una de las principales complicaciones. Entonces vean en este estudio que es de Parkman y sus colaboradores, en los cuales ellos se dieron a la tarea pues de ver en una corte de alrededor de 305 pacientes que presentaban ya el diagnóstico de gastroparesia, qué deficiencias nutricionales se encontraban. Y vean que pues sí es algo alarmante porque pues la ingesta calórica promedio era baja, con un promedio de 1,168 calorías, prácticamente para cubrir los requerimientos energéticos totales en un día, apenas se lograba en esta corte cubrir alrededor de 58%, más o menos 39%, o sea, hay compromiso en la ingesta calórica de estos pacientes. Y vean que hasta el 64% de los pacientes que ellos evaluaron tenían un consumo deficiente de calorías. En este estudio, ¿cómo consideraron consumo deficiente de calorías? Aquellos que con lo que consumían lograban apenas cubrir máximo un 60% de sus requerimientos energéticos totales. Entonces vemos que el compromiso es importante, mucho más de la mitad tenían dietas deficientes. Y algo que llamó la atención, porque bueno, estos son estudios en Estados Unidos en los cuales los manejos de los pacientes suelen ser multidisciplinarios e integrales. A veces eso se dificulta en países como el nuestro, pero incluso en países desarrollados apenas el 2% seguían las recomendaciones dietéticas sugeridas pues por su médico. Aunado a esto, no solo se comprometió la ingesta calórica, sino que además estos pacientes tenían deficiencias de vitaminas importantes como A, B6, C, K, así como de minerales también importantes como hierro, potasio o zinc. Y a pesar de que existían estas deficiencias, apenas un 30% se les había recomendado por su médico el uso de suplementos multivitamínicos. Ahora, de los pacientes que tenían síntomas más severos, pues esto evidentemente es lo esperado, eran los que más deficiencia calórica presentaban en sus dietas y solamente un 32% había sido referido por el médico a la consulta nutricional. Entonces vemos que esto lo comentaba el doctor Aurelio López en la mañana. De repente el médico no es el personal más capacitado para llevar el manejo nutricional, porque vemos que los pacientes, a pesar de tener la consejería por su médico, pues tenían deficiencia. Y apenas un tercio había sido referido al nutriólogo. Pero lo interesante de todo esto es que aquellos que habían acudido al especialista en nutrición lograron mejoría en alcanzar sus requerimientos energéticos totales. Entonces, el papel del nutriólogo es fundamental porque finalmente es quien va a dictar las recomendaciones y a llevar este cuidado que vemos que sí impacta en una mejoría en los pacientes. Ahora, sabiendo que la malnutrición es una de las principales complicaciones en sujetos con gastroparesia, pues tenemos que incidir para corregir esto. Les pongo aquí que bueno, es frecuente encontrar pacientes que incluso cursan con malnutrición severa, definida por una pérdida de más de 10% de su peso en forma no intencionada y en un periodo corto de tiempo de 6 meses. Entonces, es muy importante que aunado al tratamiento médico, corrijamos deficiencias nutricionales de líquidos, de electrolitos, ayudemos al paciente a controlar los síntomas y bueno, cuando se puede identificar una causa, dar manejo específico para esa causa también va a ser de mucho beneficio.
¿Cuáles serían los aspectos prácticos? ¿Qué recomendaríamos a un paciente con gastroparesia? Bueno, si los síntomas son leves y el paciente tolera la vía oral, algo que puede ayudar y que está demostrado es que en vez de realizar 3 comidas abundantes al día, si nosotros realizamos porciones pequeñas en forma más espaciada, 4 a 6 comidas al día en porciones más pequeñas, puede ser que el paciente lo tolere mucho mejor y entonces alcancemos sus requerimientos energéticos diarios para el paciente. El dar bocados pequeños y sobre todo insistir en que los mastique bien puede ayudar a que tengan un mejor tránsito a nivel de cámara gástrica. Algunos alimentos ya están bien identificados como la grasa y la fibra, que pueden retardar el vaciamiento gástrico y empeorar los síntomas de los pacientes, y algunos líquidos también como bebidas carbonatadas, alcohol o algunos hábitos como el tabaco podrían empeorar la sintomatología, entonces conviene evitarlos. Estos pacientes, a diferencia de los que veíamos en las patologías previas, aquí la afección es en cámara gástrica, entonces los estudios demuestran que toleran mejor los alimentos líquidos que los sólidos, entonces incluir líquidos con alto contenido calórico puede ser de ayuda para que alcancen sus requerimientos energéticos diarios. Y bueno, algo importante es identificar alimentos por el propio paciente que empeoren los síntomas. Dentro de los que se han reportado frecuentemente, lácteos o productos cárnicos pueden empeorar, entonces hay que evaluar al paciente para que también identifique qué grupos de alimentos debemos retirar porque no los tolera. Y no olvidarnos de dar un suplemento multivitamínico porque ya veíamos en el estudio previo que está demostrado que cursan con deficiencia de vitaminas y de minerales que son importantes. ¿Qué alimentos? Aquí les voy a mostrar, se ha estudiado que se asocian con mayor intensidad de los síntomas. Bueno, en este estudio se evaluaron 45 pacientes con gastroparesia, la mayoría eran pacientes con gastroparesia idiopática, y se les hizo un cuestionario para conocer qué alimentos asociaban con mejoría o empeoramiento de sus síntomas, y además los alimentos se clasificaron por cualidades ácido, amargo, graso, salado, picante, blando, dulce o rico en fibra. Entonces fue bastante interesante porque ellos identificaron ciertos alimentos que empeoraban los síntomas y vean que pues tomaron en cuenta o evaluaron contenido de fibra, carbohidratos, proteínas, grasas, etcétera. Y evaluaron también qué alimentos reportaban los pacientes como aquellos que fueron bien tolerados. Entonces, vean acá que lo interesante es que los alimentos que los pacientes con gastroparesia no toleran tienen las siguientes características. Suelen ser ácidos, suelen ser ricos en grasa, suelen en ocasiones alimentos picantes también son poco tolerados, y alimentos que tienen un contenido alto en fibra, porque sabemos que la grasa, la fibra, pues van a retardar el vaciamiento gástrico, y si es un estómago que de por sí tiene retardo en el vaciamiento gástrico, pues estos alimentos empeoran. ¿Qué alimentos fueron los que sí fueron bien tolerados? Principalmente alimentos blandos, alimentos con bajo contenido en fibra, con bajo contenido de grasa. Lo que fue líquido o salado no influyó, eso sí fue tolerado por los pacientes. Entonces, aquí la recomendación de este estudio es, en los pacientes con gastroparesia hay que evitar los alimentos ricos en grasa y con alto contenido de fibra que pueden empeorar los síntomas. En este otro estudio, igual aquí vemos diferentes grupos de alimentos. Y algo interesante es que este estudio nos vuelve a demostrar, estos son los síntomas evaluados, náusea, plenitud postprandial, distensión, y cuando se evaluó qué alimentos se asociaban con esos síntomas, la mayoría pues fue aquellos que tienen un alto contenido en grasa y sobre todo grasa de consistencia sólida, es lo que peor pues lleva al paciente con los síntomas. Dentro de los síntomas más alarmantes puede ser la náusea porque puede ir acompañada de vómito y entonces aunque el paciente ingiera alimento no lo está aprovechando porque lo devuelve. Entonces aquí es importante, igual este síntoma se asoció sobre todo con alimentos grasosos y de consistencia sólida. Por el contrario, los líquidos
bajos en grasa fueron los mejor tolerados. Entonces, de ahí surge la recomendación de que utilizar líquidos con alto contenido calórico, de preferencia bajo en grasa, pues puede ser de ayuda para los pacientes. Y esto también es bastante interesante porque, aunque suena lógico el decirle a los pacientes coma porciones pequeñas, bocados pequeños, mastique bien, pues ya este grupo de investigadores lo demuestra en forma objetiva. Entonces, aquí ellos compararon, la barra azul es la forma basal sin intervención, una dieta normal, y posteriormente lo que hicieron es indicarle al paciente que los alimentos los consumiera en partículas o en trozos pequeños y bien masticados. Y esa maniobra fue bastante efectiva porque vean cómo en la línea verde, después de hacer esa maniobra de trozos pequeños, bien masticados, pues fue suficiente para reducir los síntomas. Mejoró la náusea, mejoró el vómito, mejoró la sensación de plenitud, la distensión e incluso el dolor abdominal. Entonces, es importante hacer esas recomendaciones a nuestros pacientes. Ahora, tenemos el otro lado, el paciente que no tolera la vía oral, que tiene síntomas muy severos, que tiene un vaciamiento gástrico sumamente comprometido. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, el manejo nutricional aquí también es muy importante y aquí podemos echar mano de pues, la yeyunostomía, que principalmente es el método elegido en aquellos que tienen síntomas severos, que no logran tolerar la vía oral a pesar de modificaciones a la dieta y de terapia farmacológica específica, pero algo muy importante es que no deben tener dismotilidad en otras partes del tracto digestivo, porque entonces no habría mejoría. Tiene que ser dismotilidad restringida al estómago. Se prefiere la yeyunostomía, pero siempre es importante iniciar con una prueba a través de una sonda nasoyeyunal, y una vez que hemos visto que el paciente tolera la alimentación enteral a través de la sonda nasoyeyunal, pues podríamos cambiar por la yeyunostomía. Sí, siempre hay que iniciar con volúmenes bajos e ir incrementando gradualmente de acuerdo a la tolerancia del paciente. Y cuando el estado nutricional es muy comprometido, se recomienda que la alimentación, ya sea por sonda nasoyeyunal o yeyunostomía, se deje en forma continua para 24 horas, y una vez que comenzamos a notar mejoría del estado nutricional, entonces podríamos empezar con una dieta en el periodo nocturno con el fin de permitirle al paciente que sus actividades de la mañana y de la tarde, como ir al trabajo, por ejemplo, las pueda hacer con normalidad. Algo importante es que si el paciente logra tolerar algo por vía oral, es importante permitirle que consuma lo que tolere por vía oral y alcanzar el resto de sus requerimientos a través de estas estrategias, porque también el que el paciente pueda saborear el alimento pues va a darle una mejor calidad de vida. Y bueno, la última fase, que sería si tenemos un factor identificado, les decía, la más común es la gastroparesia idiopática, seguida de la gastroparesia diabética. Entonces, vamos a poner el ejemplo de una gastroparesia diabética, que es más común en los diabéticos tipo 1. Es importante también controlar la causa, porque eso puede ayudar a tener una mejoría notable en los pacientes. Entonces, eso no lo debemos de olvidar. Como conclusión, bueno, recordemos que la gastroparesia es un síndrome que se caracteriza por el retardo objetivo, ya vimos que lo podemos medir, del vaciamiento gástrico, en ausencia de una obstrucción mecánica que explique ese retardo en el vaciamiento. Las causas más comunes: idiopática, seguida de diabética y después la postquirúrgica. Los síntomas cardinales pues ya los hemos mencionado, y bueno, ya hemos visto que la evidencia nos demuestra que el manejo es multidisciplinario. El médico no puede actuar solo, necesita siempre un nutriólogo, porque vimos que el paciente que sí acude a su consulta nutricional tiene un mucho mejor impacto en lograr sus requerimientos calóricos. Muchas gracias.